Hola, en este video tutorial vamos a ver las soluciones del dossier La muerte dulce. Lo primero que hay que hacer es el ejercicio 40 de la página 93, en el que tenemos que identificar esta sustancia, sabiendo que la bola roja es oxígeno y la bola negra carbono. Aquí tenemos un átomo de carbono y uno de oxígeno, y aquí uno de carbono y dos de oxígeno. Se indica un 2 como subíndice, nada de exponente ni ninguna otra cosa. Igual que aquí, dos oxígenos unidos, pues O2, y aquí un átomo de carbono. A continuación nos dice que dependiendo de las condiciones, el carbono y el oxígeno pueden reaccionar de dos maneras. Primeramente, un átomo de carbono, que lo tenemos aquí, se combina con una molécula de oxígeno. En este caso, la molécula de oxígeno es esta molécula, porque molécula es la unión de dos o más átomos. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. En este caso, la molécula de oxígeno ya hemos visto que es esta, O2. Y se forma como producto dióxido de carbono. En el esquema vemos cómo se desarrolla la reacción. Un átomo de carbono reacciona con una molécula de oxígeno, la rompe y se forma una molécula de dióxido de carbono. También se puede formar monóxido de carbono. En este caso, dos átomos de carbono. Dos átomos se indican con un 2 delante, no como subíndice. Pues dos átomos de carbono se unen con una molécula de oxígeno. Fijaros la diferencia entre este 2 y este otro 2, sobre todo aquí en el esquema. Este 2 del carbono me indica que tengo dos átomos de carbono pero que están separados. Pues el 2 hay que ponerlo delante. En el caso de la molécula de oxígeno, los dos oxígenos están unidos. El 2 se pone aquí debajo. Y como producto se forman dos moléculas de monóxido de carbono, 1 y 2. La segunda parte del trabajo consiste en responder a 4 cuestiones. La primera, investigar los efectos del CO2 y el CO, del dióxido y el monóxido de carbono en el cuerpo humano. El dióxido de carbono realmente no es tóxico. Lo único que, si está en altas concentraciones en un aire interior, una habitación que esté cerrada o poco ventilada, lo que va a hacer es desplazar el oxígeno del aire. Cada vez va a haber menos oxígeno y eso va a hacer que la respiración pues, se vuelva fatigosa y que tengamos sensación de asfixia o de ahogo. Esa información la he sacado de esta página. En la que nos habla sobre el dióxido de carbono. Los efectos del monóxido de carbono son mucho peores, muchísimo más tóxicos. Puede causar dolor de cabeza, mareos, sensaciones, somnolencia, alucinaciones, convulsiones, confusión mental, pérdida de memoria, de la visión e incluso la muerte. Todo depende de la intoxicación. Lo que hace el monóxido de carbono es que se mete dentro de nuestra sangre y se une a una molécula que se llama hemoglobina que está en nuestros glóbulos rojos, formando carboxihemoglobina. La hemoglobina lo que hace es transportar el oxígeno a través de nuestra sangre. Por tanto, el monóxido de carbono va a impedir que el oxígeno llegue a nuestra sangre. De ahí que provoque una asfixia lenta e incluso puede llegar a la muerte. Esa información la he sacado de una página de Murcia Salud. Aquí va apareciendo. Y de esa página pues he sacado la información. ¿Vale? Bien, seguimos con el trabajo. Aquí tenemos, averigua en qué situaciones se producen ambos gases y las condiciones para que se produzca uno en mayor proporción que otro. Bueno, hay que tener en cuenta que los gases, tanto el monóxido como el dióxido, se producen cuando se van a quemar materiales combustibles, sean sólidos, líquidos o gases. Se va a producir dióxido o monóxido dependiendo de la cantidad de oxígeno. En habitaciones que estén bien ventiladas hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces cada átomo de carbono reacciona con una molécula de oxígeno. Pero si la habitación no está ventilada y hay poco oxígeno, pues va a resultar que
cada 2 átomos de carbono se van a unir a una molécula de oxígeno, con lo cual cada átomo se une a un solo átomo de oxígeno formándose el monóxido de carbono. Esa información pues la he sacado de la misma página anterior, Murcia Salud, y también de una página del gobierno de Navarra, que es esta. Siguiente cuestión, ¿por qué crees que la intoxicación por monóxido de carbono se llama muerte dulce? Pues básicamente porque la persona que muere no sufre. Al respirar el gas, la víctima se va adormeciendo, se va metiendo el monóxido de carbono en nuestra sangre, va impidiendo que la hemoglobina haga su trabajo de transporte de oxígeno y finalmente, si la intoxicación es grave, puede desembocar en la muerte. Esto lo he encontrado en esta otra página que nos habla sobre la muerte dulce, que es el monóxido, quienes son los más vulnerables, y de aquí también voy a sacar la información para la última cuestión, que es ¿qué precauciones debemos tomar para evitar la intoxicación por monóxido de carbono? Entonces, volvemos a recordar, el monóxido y el dióxido de carbono se producen cuando hay una combustión, cuando quemamos algún combustible. Si tenemos una caldera o tenemos cualquier aparato eléctrico, una estufa, un calentador de gas que sean eléctricos, ahí no estamos quemando nada, por tanto no se produce monóxido ni dióxido de carbono. Tenemos que mantener la habitación bien ventilada. De esa manera, al haber oxígeno suficiente, se formará CO2 y no CO, que es mucho más peligroso. También es muy interesante poner un detector de monóxido de carbono. Normalmente se pone en el techo y en cuanto detecte el monóxido de carbono empezará a pitar fuertemente y nos avisará. Eso también pues lo he sacado de esta página. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.